Tienes el poder de eliminar el miedo al rechazo ahora. Sé que el miedo a ser rechazado puede parecer una barrera inquebrantable, como si controlara cada decisión que tomas. Pero aquí está la verdad. Ese miedo no define quién eres. Hoy descubrirás cómo superar ese sentimiento que te paraliza y retomar el control de tu vida usando enseñanzas profundas que han transformado vidas durante siglos. Quédate hasta el final, porque lo que aprenderás aquí puede ser el paso definitivo hacia la libertad. Este es el momento de dejar el miedo atrás y finalmente vivir con confianza y paz. Y si este contenido te ayuda, aunque sea solo un poco, cuéntamelo en los comentarios y suscríbete al canal. Me encanta celebrar tus victorias y logros. Lo que realmente te amenaza no es el rechazo, sino la forma en que lo interpretas. Cuando te enfrentas al miedo al rechazo, no surge de un evento específico, sino de una historia que tu mente ha creado en torno a ese evento. Piensa en esto. Muchas veces, lo que temes no es el rechazo en sí, sino lo que puede significar para tu valor. Pero, ¿es esta historia verdadera? Aquí es donde comenzamos el trabajo más profundo. Descubrir la raíz de tu miedo. Si te detienes a analizar, te darás cuenta de que el miedo al rechazo lleva una carga emocional mayor que el propio acto de ser rechazado. Es como una sombra que parece más grande que el objeto que la proyecta. Lo que realmente te amenaza no es la opinión o el juicio de los demás, sino el significado que das a esas opiniones. Este es el momento de traer luz a esa sombra. Empieza a preguntarte, ¿de dónde viene esta sensación? ¿Está basada en una experiencia pasada o en una proyección de algo que crees que podría suceder en el futuro? Muchas veces cargamos heridas de rechazos pasados que moldean nuestras decisiones actuales. Esas heridas no tienen que seguir definiendo quién eres hoy. Identificar el origen de esas heridas es el primer paso para sanarlas. Esto no significa ignorar o minimizar lo que sucedió, sino mirar esas experiencias con una nueva perspectiva. Cuando reconoces la fuente de tu miedo, pierde parte de su poder porque empiezas a entender que el dolor que sientes hoy es una reacción a algo que ya pasó. Sé lo suficientemente valiente para confrontar esa fuente. No tienes que seguir viviendo a la sombra de este miedo. Cuando lo traes a la luz, te das la oportunidad de cuestionar su veracidad. La pregunta que debes hacerte es, ¿este rechazo define mi valor? Cuando te das cuenta de que la respuesta es no, una nueva sensación de libertad comienza a surgir. Lo que te amenazaba antes, ahora se convierte en una oportunidad de crecimiento. Identificar la fuente del miedo es el primer paso para eliminarlo. Al hacerlo, abres espacio para una nueva forma de vivir, donde el miedo al rechazo ya no controla tus decisiones. Ahora estás en el camino para descubrir lo que realmente te amenaza, y al entenderlo, puedes finalmente comenzar a transformar esa realidad. La verdadera libertad comienza cuando te aceptas completamente, sin condiciones. Después de identificar lo que realmente alimenta tu miedo al rechazo, el siguiente paso es mirar hacia adentro y aceptarte tal como eres, sin reservas. ¿Por qué buscamos tanto la aprobación de los demás? Porque en el fondo nos cuesta aceptarnos tal como somos. La autoaceptación radical es el camino para romper este ciclo. Es un acto de amor propio, un recordatorio de que tu valor no está en manos de nadie más que las tuyas. ¿Cuántas veces te has mirado al espejo esperando que algo en ti cambie para que finalmente te sientas digno? Pero la verdad es que no necesitas cambiar para ser aceptado. Ya eres completo. La autoaceptación radical significa mirarte con todas tus imperfecciones y decir, soy suficiente. Este acto de compasión transforma tu relación con el miedo al rechazo, porque cuando te aceptas, el juicio de los demás pierde fuerza. Quizás has pasado toda tu vida escuchando que necesitas ser diferente para ser amado o respetado. Pero eso es una ilusión. El verdadero amor y respeto comienzan dentro de ti. Cuando te aceptas de manera profunda e incondicional, algo increíble ocurre. El peso del juicio externo comienza a disolverse. Lo que antes parecía una carga insoportable se convierte en un eco distante.
porque la opinión más importante ya está clara dentro de ti. La autoaceptación no se trata de ignorar tus fallas, sino de abrazarlas. Es entender que tus imperfecciones forman parte de tu belleza única, y eso te libera porque cuando dejas de luchar contra ti mismo, encuentras paz. El rechazo externo pierde el poder de herirte porque ya no estás buscando validación fuera de ti. A partir de este punto, comienzas a darte cuenta de que tu valor no cambia con la opinión de nadie. Eres digno de amor tal como eres. Cada paso que das hacia la autoaceptación te fortalece, y cuanto más fuerte te sientes, más te das cuenta de que el rechazo no tiene el poder de definirte. Ya has encontrado dentro de ti la aprobación que tanto buscabas en el exterior. El miedo al rechazo entonces comienza a disolverse porque estás viviendo de acuerdo con tu propia verdad. La verdadera paz interior surge cuando sueltas lo que no puedes controlar. Sé que puede ser difícil, pero ya no necesitas cargar con la pesada carga de intentar agradar a todos. La necesidad de aprobación de los demás es una cadena invisible que te mantiene atado al miedo al rechazo. Pero hay una verdad que debe ser dicha. No puedes controlar lo que los demás piensan o sienten. Lo que sí puedes controlar es cómo eliges verte a ti mismo y cómo te valoras. Sé que muchas veces ajustas tus acciones, tus palabras e incluso tu propia esencia para evitar el riesgo de ser rechazado. Pero al hacerlo, te alejas de quien realmente eres. Desapegarse de la necesidad de ser aprobado por todos es un acto de profunda libertad. Esto no significa que dejarás de preocuparte por los demás, sino que tu paz y felicidad ya no estarán en manos ajenas. Estarás libre para ser tú mismo, sin la presión constante de agradar. El desapego es un acto de valentía. No es fácil soltar esa necesidad de validación, especialmente cuando has sido condicionado a creer que la aceptación de los demás es esencial para tu valor. Pero cuanto más te apegas a la opinión externa, más te alejas de tu propia verdad. Cuando aprendes a desapegarte, te das cuenta de que la opinión de los demás no cambia quién eres en realidad. Es solo una percepción limitada de alguien que no conoce toda tu historia, tu dolor, tu lucha. Eres mucho más de lo que los demás pueden ver. La aprobación que buscas ya está dentro de ti. Cuando te desapegas, ocurre algo mágico. El miedo al rechazo comienza a perder su poder. Te das cuenta de que el rechazo externo no define quién eres porque tu aprobación interna es lo que más importa. La paz que tanto buscas no está en la mirada de los demás, sino en tu propio corazón. Desapegarse es dejar de intentar controlar lo incontrolable y confiar en tu propia capacidad de amarte y aceptarte. Suelta lo que te ata y siente la ligereza de ser quien eres. El desapego te libera para vivir de acuerdo con tus propios valores, con tu propia verdad. Y cuando te desapegas de la necesidad de ser aceptado por todos, descubres una libertad y una paz que tal vez nunca antes habías experimentado. No necesitas la aprobación de nadie para ser completo, ya eres suficiente. La paz que buscas está en el ahora. ¿Cuántas veces el miedo al rechazo te paraliza, trayendo a la superficie recuerdos del pasado o creando escenarios catastróficos sobre el futuro? El miedo solo sobrevive cuando te desconectas del presente. La atención plena, o mindfulness, te invita a regresar al momento presente, donde el miedo no tiene espacio para crecer. Aquí, en el ahora, estás a salvo, y lo que antes parecía una amenaza pierde su intensidad. Imagina por un momento cómo sería simplemente estar aquí, ahora, sin ser arrastrado por las historias que tu mente crea. El pasado ya se fue, y el futuro aún no ha llegado. Todo lo que tienes es este momento, y es suficiente. La práctica de la atención plena te enseña a observar el miedo al rechazo sin dejarte llevar por él. No eres tus emociones, las percibes y las dejas ir, como nubes que pasan por el cielo sin aferrarte a ninguna de ellas. Cuando estás presente, el miedo pierde su fuerza. Solo puede controlarte cuando estás atrapado en el pasado
o proyectando escenarios en el futuro. Pero en el presente, tienes el poder de elegir cómo reaccionar y esa elección te devuelve el control. La atención plena te ayuda a crear ese espacio de elección, donde puedes responder con calma y claridad en lugar de reaccionar con miedo. Aquí es donde comienza la verdadera libertad. Inhala profundamente y trae tu atención a la hora. Siente tu respiración. Observa tus pensamientos sin juzgarlos. Con cada inhalación te anclas más en el presente y con cada exhalación el miedo comienza a disolverse. No hay rechazo que pueda alcanzarte cuando estás completamente presente, porque en el ahora, el miedo no puede florecer en el suelo de la atención plena, porque su raíz está en el pasado o en el futuro. Pero cuando estás presente, esa raíz no encuentra dónde afianzarse. Estar presente es el camino para disolver el miedo al rechazo. Cuando practicas la atención plena, te das cuenta de que el miedo no tiene el poder que parecía tener. Es solo una sombra que se disuelve a la luz de tu presencia. Cada momento en el que estás presente es un momento de paz, y la paz es el mayor antídoto contra el miedo. Lo que resistes persiste, lo que enfrentas se transforma. Sé que sentir miedo al rechazo duele profundamente, como una sombra que te persigue. Pero huir de él solo prolonga el sufrimiento. La clave para transformar ese dolor es enfrentarlo de frente, con valentía y compasión. La meditación de confrontación es una práctica que te invita a no rechazar el miedo, sino a acogerlo como parte de tu experiencia. Cuando haces esto, ocurre algo extraordinario. El miedo comienza a perder su poder. Siéntate cómodamente. Cierra los ojos. Respira profundamente. Ahora permítete sentir el miedo sin juzgarlo. El miedo es una emoción, y toda emoción necesita ser sentida para ser liberada. En lugar de resistirte, acércate a él como si estuvieras acogiendo una parte olvidada de ti. Acepta el miedo con suavidad, reconociendo su presencia pero sin permitir que te controle. Imagina que estás rodeado de una luz suave, una luz que calienta tu corazón y disuelve las sombras que el miedo trae. Eres más fuerte que el miedo que sientes, y al permitirte sentir esta emoción, comienzas a transformarla. Cada respiración es una invitación para dejar que el miedo fluya por tu cuerpo sin resistencia, y con cada exhalación te das cuenta de que se vuelve más liviano. No te define, es solo una emoción pasajera. Cuando sientes el miedo en lugar de luchar contra él, empiezas a darte cuenta de que no es tan amenazante como parecía. Es solo una energía que, una vez acogida, se transforma en fuerza. El miedo al rechazo tiene el poder de paralizarte, pero solo cuando lo evitas. Al acogerlo, lo humanizas, y lo que antes parecía un monstruo incontrolable, ahora es solo una emoción que necesita ser entendida. Permítete sentir el miedo sin prisa por alejarlo. Solo observa cómo se comporta en tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón, y poco a poco comenzará a disiparse como la niebla bajo el sol. La verdadera fuerza no está en evitar el miedo, sino en enfrentarlo con el corazón abierto. Al permitirte sentir el miedo al rechazo, transformas esa emoción en coraje. Coraje para ser quien eres. Coraje para aceptar que el miedo es parte de tu camino, pero no necesita definir quién eres. Eres más grande que el miedo. Y ahora, con esta práctica de meditación, tienes la llave para transformar cualquier emoción que surja en fuerza y serenidad. La verdadera fuerza nace del valor de ser vulnerable. El rechazo duele porque nos hace sentir expuestos, como si el mundo estuviera viendo nuestras fallas más íntimas. Pero si te dijera que ser vulnerable es en realidad uno de los mayores actos de coraje, cuando te permites ser quien realmente eres, sin máscaras, el miedo al rechazo pierde el poder de paralizarte. La vulnerabilidad no es debilidad, sino la puerta de entrada a una vida más auténtica y plena. Sé que el impulso es protegerse, levantar muros para evitar el riesgo de ser herido. Pero al cerrarte al mundo, también te cierras a las oportunidades de crecimiento y conexión. Ser vulnerable es abrirse a lo incierto, a la posibilidad de rechazo,
pero también a la posibilidad de ser aceptado tal como eres. Cuando abrazas tu vulnerabilidad, lo que antes era motivo de temor se convierte en una fuente de fortaleza. Lo que temes mostrarle al mundo es, en realidad, lo que te hace único. El valor de ser vulnerable es el valor de ser tú mismo. Imagina lo liberador que sería dejar de intentar complacer o ajustarte a las expectativas de los demás y simplemente ser tú. Cada vez que te permites ser vulnerable, desafías el miedo al rechazo. Comienzas a vivir de manera auténtica, mostrando tus imperfecciones con orgullo porque sabes que forman parte de tu belleza. La vulnerabilidad no consiste en exponerte imprudentemente, sino en ser honesto contigo mismo y con los demás, incluso si eso conlleva riesgos. Cuando te muestras vulnerable, te conectas con los demás de una manera profunda. Las personas se sienten atraídas por la autenticidad, por aquellos que tienen el valor de ser reales. Al aceptar tu vulnerabilidad, creas un espacio para que otros hagan lo mismo. El miedo al rechazo comienza a desvanecerse cuando te das cuenta de que ser auténtico es la única forma de liberarte de las expectativas ajenas. No necesitas ser perfecto, solo verdadero. La vulnerabilidad es donde ocurre la verdadera. Cuando te permites ser vulnerable, ya no estás luchando contra el miedo al rechazo, sino que estás viviendo con autenticidad y libertad. Ser tú mismo, con todas tus imperfecciones y fortalezas, es el mayor regalo que puedes darte. El miedo al rechazo comienza a perder poder porque en el momento en que te aceptas y te muestras de manera honesta, ya has ganado la batalla interna. Mereces la misma compasión que ofreces a los demás. Cierra los ojos por un momento e imagina que estás abrazando a alguien que amas profundamente, alguien que está pasando por un momento difícil. Siente el calor de ese abrazo, el consuelo que ofreces. Ahora, imagina que te ofreces ese mismo abrazo a ti mismo. La autocompasión es el acto de acoger tus propios dolores y fallos con el mismo amor y gentileza que le ofrecerías a otra persona. Sé que muchas veces el rechazo te convierte en tu peor crítico. Las palabras duras que guardas para ti parecen surgir con más fuerza que cualquier crítica externa. Pero ahora te invito a experimentar algo diferente, la práctica de la autocompasión. Respira profundamente e imagina que cada respiración es como un abrazo gentil que envuelve tu corazón. Siente el alivio de no tener que ser perfecto, de no tener que agradar a todos. Estás haciendo lo mejor que puedes y eso ya es suficiente. Cuando te tratas con amabilidad, empiezas a crear un espacio dentro de ti donde el miedo al rechazo ya no puede herirte tanto. La autocompasión cura las heridas invisibles que deja el rechazo. Imagina ahora que estás rodeado por una luz suave y acogedora. Esa luz es tu propio amor, tu propio perdón. Envuelve cada parte de ti, especialmente aquellas que más criticas. Deja que esa luz penetre en tus heridas, suavizando el dolor y trayendo alivio. Cuando te acoge a ti mismo, el mundo también parece más acogedor. El rechazo externo pierde fuerza cuando te conviertes en tu propio refugio. Cada vez que practicas la autocompasión, es como si te dijeras a ti mismo: está bien, eres humano, estás aprendiendo, estás creciendo. Ese abrazo interno transforma la manera en que reaccionas ante el mundo. El miedo al rechazo no desaparece por completo, pero se vuelve mucho menos amenazante cuando sabes que, pase lo que pase, estarás ahí para ti mismo. La autocompasión es el camino hacia la sanación profunda. Cada vez que eliges tratarte con amabilidad, te acercas un poco más a una paz interior que nadie puede quitarte. Permítete sentir ese abrazo interno, esa aceptación incondicional que viene de tu interior. Eso es lo que realmente importa. El rechazo de los demás se vuelve irrelevante cuando encuentras esa fuente de compasión dentro de ti. Todo en la vida es impermanente, incluido el miedo que sientes ahora. Sé que cuando enfrentas el miedo al rechazo, puede parecer abrumador, como si fuera a durar para siempre. Pero aquí está la verdad. Nada, absolutamente nada, dura para siempre. Ni el dolor, ni el rechazo,
ni el miedo que te paraliza. Cuando entiendes esto, algo profundo comienza a cambiar dentro de ti. Siente esto ahora, como una ligereza que se apodera de tu ser. Lo que sientes hoy pasará, al igual que las nubes en el cielo que se mueven y desaparecen. Respira profundamente y date cuenta de que cada momento de rechazo que has vivido en el pasado ya quedó atrás. Has superado dolores que en su momento parecían insoportables. Y del mismo modo, lo que te aflige hoy también se transformará en algo más ligero con el tiempo. La impermanencia de la vida es un regalo porque te enseña que nada permanece igual. Cuando el miedo al rechazo parezca demasiado fuerte, recuerda, también pasará. Eres más grande que cualquier emoción temporal. Aceptar la impermanencia es un acto de empoderamiento. Esto no significa que el dolor del rechazo deje de existir, sino que te das cuenta de que es solo una fase. No te definas por este momento pasajero. Al aceptar la impermanencia, te liberas de la idea de que el sufrimiento es permanente. Cada vez que recuerdas que el miedo pasará, recuperas un poco más de tu poder. El poder de no dejarte dominar por algo que es solo temporal. Ahora imagínate flotando en un río tranquilo. El miedo, el rechazo y el dolor son como hojas que son llevadas por la corriente. Estás a salvo, observándolas pasar, sabiendo que no pueden retenerte para siempre. Este momento de dolor es solo una hoja en ese vasto río que es tu vida. La impermanencia te recuerda que todo fluye y se transforma. Cuando aceptas esto, el rechazo pierde su gravedad, porque sabes que pronto ese sentimiento será solo un recuerdo. Eres mucho más fuerte que cualquier momento difícil. La impermanencia es tu mayor aliada en el camino para superar el miedo al rechazo. Lo que sientes ahora es solo una pequeña parte de tu historia y no puede definir quién eres. La fuerza que existe en ti va más allá de cualquier rechazo. Permítete sentir esta verdad y sigue adelante, sabiendo que el dolor es pasajero, pero tu paz interior puede ser eterna. El rechazo, por más doloroso que parezca, puede ser uno de tus mayores maestros. Sé que en el calor del momento, ser rechazado puede parecer insoportable, pero si en lugar de huir de él, pudieras ver el rechazo como una oportunidad de aprendizaje. Cada vez que te enfrentas al rechazo, trae una lección valiosa que puede fortalecerte de maneras que nunca imaginaste. Cuando cambias tu perspectiva y ves el rechazo como una oportunidad de crecimiento, algo poderoso comienza a suceder. Piensa por un momento. ¿Qué te ha enseñado el rechazo hasta ahora? Tal vez te ha mostrado caminos que no eran para ti, personas que no estaban alineadas con tu verdadera esencia, o incluso áreas de tu vida donde aún necesitas fortalecerte. En lugar de temer el rechazo, puedes usarlo como un espejo que te ayuda a ver tus áreas de crecimiento. Cuando te abres a aprender de estas experiencias, el miedo al rechazo disminuye y empiezas a darte cuenta de que cada no te empuja hacia un nuevo nivel de comprensión y fortaleza. El rechazo te enseña el poder de la resiliencia. Cada vez que te levantas después de ser rechazado, demuestras que eres más fuerte de lo que imaginabas. Cada caída te enseña una nueva manera de caminar con más firmeza. En lugar de ver el rechazo como una señal de fracaso, míralo como un maestro que está aquí para guiarte. No está aquí para derribarte, sino para mostrarte lo que aún puede ser trabajado, lo que aún puede ser refinado dentro de ti. Transformar el rechazo en aprendizaje es lo que te libera. Cuando dejas de ver el rechazo como un ataque personal y lo ves como un maestro, dejas de temerlo. Lo que antes parecía un dolor insoportable se convierte en una lección que poco a poco te transforma en alguien más sabio y resiliente. Te das cuenta de que cada experiencia, incluso las dolorosas, tiene algo que enseñarte, y ese aprendizaje puede llevarte a lugares que nunca imaginaste. El rechazo entonces pierde su poder para herirte profundamente, porque al aceptarlo como parte de tu crecimiento, te das cuenta de que al final es una oportunidad disfrazada, una oportunidad para conocerte mejor, para ajustar tus pasos y para caminar con más confianza. Con esta nueva mirada, el miedo al rechazo se disuelve, porque sabes que, independientemente de lo que ocurra,
Siempre hay algo valioso que aprender y llevar contigo. Tu valor no está en manos de nadie más que en las tuyas. El rechazo solo duele profundamente cuando colocas tu valor en las opiniones de los demás. Pero aquí está la verdad. Nadie tiene el poder de definir quién eres. Tu valor es intrínseco, inquebrantable e independiente de cualquier validación externa. Cuando comienzas a conectarte con esta verdad, el miedo al rechazo pierde su fuerza, porque tu autoestima ya no fluctúa con las opiniones ajenas. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has ajustado tu comportamiento o has escondido partes de quién eres solo para agradar a los demás? Esto sucede cuando crees que tu valor depende de la aprobación de alguien más. Pero la verdadera libertad surge cuando reconoces que tu valor proviene de tu interior, que es constante e inmutable. Lo que los demás piensan o dicen no puede aumentar ni disminuir lo que ya eres. El poder de definir quién eres está en tus propias manos. Cuando te conectas con esa fuerza interna, te das cuenta de que el rechazo no es una amenaza para tu valor, sino solo una opinión pasajera. Las personas a tu alrededor solo pueden ver partes de ti, pero nadie puede ver tu totalidad. La validación externa es frágil y temporal, pero el amor y la aceptación que tienes por ti mismo son permanentes. Esta es la verdadera ancla que te mantiene firme, incluso cuando los vientos del rechazo soplan a tu alrededor. No necesitas buscar afuera lo que ya existe dentro de ti. Cada vez que refuerzas tu valor interno, el miedo al rechazo se disuelve, porque entiendes que nada ni nadie puede quitarte lo que es esencialmente tuyo. Eres completo, suficiente y digno tal como eres. Y cuanto más abrazas esta verdad, menos te afectan las opiniones de los demás. Ya posees todo lo que necesitas. Fortalecer tu valor interno es el camino hacia la verdadera paz. Cuando te amas y te aceptas por completo, el mundo exterior pierde el poder de herirte. El rechazo no te define, y cuando te das cuenta de esto te liberas de cualquier temor. Tu valor es inmutable, y cuando vives desde esa certeza, la vida se vuelve más ligera, más plena, y el miedo al rechazo ya no te controla. Eres más fuerte que cualquier miedo al rechazo. A lo largo de este contenido, hemos explorado cómo liberarte de ese sentimiento que te aprisiona y cómo retomar el control de tu vida. Ahora es el momento de poner en práctica todo lo que has aprendido. Recuerda, el poder para superar el miedo está dentro de ti, y cada pequeño paso hacia esa libertad hace toda la diferencia. Si este contenido te ha ayudado de alguna manera, si ha tocado tu corazón, aunque sea solo un poco, cuéntamelo en los comentarios. Me encanta saber sobre tus logros y victorias. Y no olvides suscribirte aquí en el canal. Juntos continuaremos caminando hacia la paz y la autoconfianza que tanto mereces. Éxito y luz en tu vida.